17:40 y estamos ya con un invitado aquí en el piso, es director general de Syngenta para Latinoamérica Sur, es economista, ¿no? Sí. Correcto, y es Antonio Aracre. ¿Qué haces, Antonio? ¿Cómo te va? Hola, Diego, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo están todos? ¿Vos qué onda? ¿Todo bien? Bien. Es oyente de esta radio, Antonio Aracre, y comenta siempre, ¿no? Va comentando, como buen oyente, ¿no? Sí, sí. Las cosas que vamos diciendo. Arranquemos por un tema del que hablábamos recién con Culfas, que le preguntábamos acerca de cómo ve el control de precios. Bueno, él lo defendía recién. ¿Vos cómo lo ves, el control de precios? El control de precios es una herramienta como para usar como una bala de plata, ¿viste? Como que vos decís, bueno, hay que tener algún shock antiinflacionario y parar de una todas las variables que se están enloqueciendo en la economía y bueno, parte de eso son los precios, son los salarios, son las tarifas. Ya hemos visto muchos planes en la Argentina donde dice, bueno, vamos a poner un parate aquí y frenar todo. Creo que en ese contexto puede funcionar. Metido acá en un contexto un poco electoral, hace un poquito de ruido eso y habrá que ver otras variables de la economía, cómo funcionan. Argentina, viste, es un país que al no tener moneda como valor de atesoramiento, porque la inflación la destruyó, la gente se refugia en el dólar y el único dólar viable es el blue. Entonces eso también pone presión en los precios porque todo el mundo trata de recomponer sus márgenes y sus ingresos a valor dólar, porque creen que de esa manera preservan sus ingresos y eso le va poniendo presión a los precios también. Como todo momento de mucha crisis, como está viviendo en estos momentos la Argentina, también hay mucha confusión, ¿no? ¿Vos crees que, o ves una salida para la Argentina? ¿Ves que se puede ordenar esto y que se puede empezar a mejorar? Sí, yo soy optimista siempre, ¿no? Uh-huh. Pero en este momento te diría que hasta más, porque por momentos nos olvidamos lo que pasó en los últimos 2 años, ¿viste? O sea, esta pandemia no fue así como gratis y nos quedamos en casa y no pasó nada. O sea, fue un freno absoluto. El año pasado la economía cayó cerca del 10%. Recordarás que hubo como, por ahí el profe se debe acordar, hubo varios que decían, Argentina va a tardar 4 o 5 años en recuperar lo que perdió de la pandemia. No sé si era un informe de quién, no recuerdo ahora. Y se difundió muchísimo. Ahora estamos empezando a reconocer que vamos a crecer cerca del 10%, ya se blanqueó el 9%, digamos, ¿no? Pero algunos dicen puede ser un poquito más. Quiere decir que ya en un año vamos a recuperar lo que perdimos. Ahora, eso en los medios no se difunde. Es como que la mala noticia pega más, vende más. Ustedes que son expertos en rating, en dar eso más lo deben noticias, saber. sí. En dar más noticias, somos expertos. Sí, pero en general veo eso, ¿no? Como que, pues, por ejemplo, hasta el 30 de septiembre el déficit fiscal fue muy bajo. Si uno mide el dinero en circulación, ¿no? en el público, en los privados, como porcentaje del PBI, vos lo ves en un nivel bastante parejo con los últimos 5 o 10 años y se habla de una emisión desmedida y descontrolada. Lo que sí ocurre es que en función de esta locura que vivimos los argentinos cada vez que hay elecciones y hay un poco de incertidumbre, el escape siempre es al dólar. Entonces, la fiebre, digamos, ¿no? El termómetro que nos mide cómo estamos, yo diría más anímicamente, esa locura de ansiedad anticipatoria que nos agarra, es el dólar. Y eso hace que creamos que está todo mal porque el dólar está descontrolado, ¿no? Y en relación a eso, vos recién hablabas de una variable económica que es el crecimiento. Hay otras más que parecen ser bastante buenas cuando vas a verlas desagregadas, pero sin embargo estamos viviendo un momento de una crisis fenomenal. ¿La crisis crees que es más política que económica? Hay una cuestión económica que tarda mucho en resolverse, que es la inflación, ¿no? Y eso pega. Y creo que la inflación no se resuelve más por una cuestión política que económica. Es decir, pienso que es más fácil gobernar con inflación alta que sin inflación. Porque vos decís, bueno, pongo en el presupuesto que voy a aumentar el 25% de los salarios públicos. Después hay una inflación del 40% y vos ajustaste un 15% sin anunciar ningún ajuste. Entonces es más fácil, digamos, gobernar con inflación que sin inflación. Ahora, que hay una crisis política, no cabe duda, porque creo que en general lo que está pasando hoy con el dólar, con el mercado,
es que la mayoría de los operadores se preguntan qué pasa después de las elecciones. Fundamentalmente dentro del Frente de Todos, no se lo preguntan tanto en la oposición, porque la oposición va a seguir trabajando para tratar de llevar agua a su molino, como es lógico, es lo que tiene que hacer una oposición, y tratar de ser una opción viable en el 2023. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno, el oficialismo, en los próximos 2 años? Si continúa una senda de cierta moderación, como se vio en estos primeros 2 años, pero que no lució, porque la pandemia lo arruinó todo, o si se produce una radicalización y un mayor enfrentamiento dentro de los distintos polos de pensamientos que hay en el gobierno. Vos, por tu posición, tenés la posibilidad de hablar con empresarios, digamos, muy importantes, muy relevantes. ¿Qué te dicen? ¿Qué te transmiten? ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen? Y en general es como que el empresario promedio, por lo menos a los que tengo oportunidad de hablar, son bastante descreídos del futuro, desconfiados, tienen una mirada bastante pesimista sobre el futuro de la economía en la Argentina. A mí me cuesta un poco, porque yo soy medio un bicho raro dentro del empresariado, claro. No tengo como un comportamiento muy normal. Claro. Pero sí, algunos de que otros son un poco más racionales, tratan de separar la paja del trigo, decir, bueno, esto no es tan mal, aquí de repente podemos encontrar un nicho interesante. Fíjate lo que pasó con el anuncio del hidrógeno verde, ¿no? Sí. O sea, parecería que Argentina es un lugar donde no hay ninguna posibilidad de invertir nada y de golpe aparece que una empresa dice, acá hay $8.000 millones para invertir, que me interesa hacerlo en Argentina. En relación con esto que estás diciendo, me llama la atención que vos hablás con Techin y su negocio está en récords, ¿sí? Por precios internacionales, por actividad local. Hablás con Alvar y lo mismo. Hablás con... Bueno, ustedes deben estar también con muy buenas ventas, sí, de insumos para el agro, porque se espera de nuevo un buen desempeño en el agro. En los distintos sectores parece haber una recuperación muy importante, no solo del negocio, sino hasta de los márgenes y demás. Ahora, todo el mundo tiene la sensación de que esto dura muy poquito y que después del 15 de noviembre se sálvese quien pueda. Creo que eso tiene que ver con otro de los aspectos donde hay incertidumbre, que es la cuestión del Fondo Monetario, ¿no? Porque si Argentina tiene que usar 3.000, 4.000 millones de dólares el año que viene para pagar deuda o como para pagar intereses, o entra en un proceso de default donde todo el sistema financiero se pone más tenso y el sector privado no tiene crédito para poder enfrentar ningún proyecto, bueno, vas a ver una desaceleración. Además, vos sabés que para poder mantener tasas del 10% como vamos a tener este año de crecimiento, se necesitan dólares, porque sí, las importaciones son la base del proceso productivo. Si no hay dólares, porque hay una tensión muy grande en caso de que no se resuelva la cuestión del Fondo Monetario, se va a tener que poner un freno al crecimiento. Y ese freno es lo que mucha gente dice, bueno, este veranito que vivimos este año con una tasa del 10% de recuperación, ¿se podrá, no digo sostener al 10%, pero al menos al 4, 5% o no? Y ahí es donde entra muy fuerte la posibilidad de arreglar con el Fondo Monetario. Está bien esta tensión de tratar de bajar las tasas de interés, los sobrecargos, alargar los plazos lo más posible, pero no llevarlo a un límite o al punto de tensión donde te empieza a jugar en contra de tu propia recuperación macroeconómica. Y sin embargo, te hago un pequeño punto acá, está también la sensación de que arreglar con el fondo no es que listo, ya está, arreglaste con el fondo y después la economía va a seguir creciendo y nosotros vamos a seguir vendiendo, nosotros los empresarios vamos a seguir vendiendo y facturando y ganando plata y demás, sino que hasta se le baja el precio al acuerdo con el fondo, se habla de un acuerdo light, de que no va a haber reformas, de que, no sé, se puede renegociar en 2 años porque no va a servir. Es una condición necesaria, pero no suficiente, digamos, ¿no? O sea, como que si no tenés eso, no podés acceder a ningún tipo de préstamos ni de créditos internacionales. Mira, algo tan sencillo como vos exportás, podés acceder a prefinanciación de exportaciones a una tasa bajísima. Eso para todos los proyectos vinculados a la exportación es fenomenal, es fantástico. En un país en default no tiene acceso a la prefinanciación de exportaciones. Para poner un ejemplo chiquito. Entonces, es cierto, no es la solución a todo, pero es por lo menos la posibilidad de evitar un mal mayor, que es caer en default y tener una tensión sobre el sistema cambiario muy fuerte, la posibilidad de no crecer lo suficiente y no generar trabajo.
Estamos, hablando con Antonio Aracre, el director general de Syngenta para Latinoamérica Sur. Sí, Antonio, te quería preguntar si para vos existe esa posibilidad del default o es una estrategia de negociación del oficialismo. Digo, porque ya de repente hay voces que no aparecían hace 3 meses. Hablo de gente por ahí que no están en el poder de la toma de decisiones, pero tenés un Grabois, tenés actores periféricos que están diciendo así no se acuerda. ¿Te parece que es un empuje en la negociación o que podríamos llegar a ir a un default? Te voy a contestar desde lo intuitivo, porque al no estar ahí, digamos, en la crema del poder, no tengo certeza. Yo creo que nadie se suicida. Y me parece que el Frente de Todos, más allá de que pueda tener un traspié electoral ahora, lo tuvo en las PASO, los pueda tener en noviembre, creo que van a querer seguir siendo una alternativa de poder en el 2023. Un país defolteado, que no va a tener posibilidad de generar más riqueza, ni más trabajo, ni más crecimiento, producto de la escasez de dólares y de un sistema financiero defolteado, es un sistema político que tiene poca chance de generar ninguna atractividad para su electorado. Entonces, sinceramente pienso que van a terminar generando un arreglo con ciertas tensiones seguramente de acá hasta marzo, ¿no? Por ejemplo, un tema del que se habla bastante seguido es el tema de que en la Argentina no están los suficientes dólares, la Argentina no produce los suficientes dólares para justamente evitar esa tensión permanente cambiaria que aparece hace tanto tiempo. Por otro lado, vos tenés gente que dice, bueno, no sé si no los produce, lo que pasa es que están afuera, ¿no? Mucha gente que podría tener sus dólares acá, podría haberlos invertido acá. Hay cálculos siempre aproximados, porque se trata de algo que no se puede fijar con precisión, pero se habla incluso de 400.000 millones de dólares de argentinos fuera del país. Aparece también ahí el escenario de las offshore, por ejemplo, como una salida para esos dólares. ¿La Argentina no produce la cantidad de dólares que necesita o cierta desconfianza mezclada con cierta falta de perspectiva de futuro por parte del empresariado hace que esos dólares no estén? Mira, te voy a contestar la pregunta con el ejemplo del 2021. En los 10, 11 meses que llevamos, hemos tenido unos 12.000 millones de dólares de superávit en la balanza comercial, ¿sí? O sea, exportamos más de lo que importamos, más o menos en el orden de los 12.000 millones. Profe, me corrige si me equivoco. Es así, alumno. Es así, muy bien. En tema de turismo, que en general suele ser un déficit de dólares para la Argentina, porque viajamos más de lo turistas que entran, con el tema de la pandemia no ha sido un problema en los últimos 2 años, o sea que déjalo afuera. Y el otro que te afecta a la balanza de pagos es los intereses o los pagos de capital, que con todo esto que tenemos de stand-by del acuerdo con el fondo y demás, tampoco hubo grandes salidas de dólares en lo que va del 2021. Es decir, que la balanza de pagos no ha sido negativa en la Argentina. Sin embargo, vos decís, bueno, pero el dólar blue se dispara, ¿no? Sí, pero el dólar oficial, que es en definitiva el que cuenta para cuando una persona importa y quiere producir o cuando una persona exporta, bueno, ese dólar, los operadores que no son bebés de pecho, sino que son tipos, digamos, avesados y conocedores de la cosa, estiman un valor para el 31 de diciembre de 108 pesos. Es decir, que no ven una devaluación galopante viniendo a la Argentina. ¿Por qué el dólar blue se dispara y qué problemas nos trae esto? Bueno, el dólar blue se dispara primero porque es un mercado chiquitito. Segundo, porque frente a la inflación, cualquiera que le sobra algún pesito va y trata de dolarizar sus ingresos en el mercado blue. Y tercero, y esto si querés es lo más controvertido que me vas a escuchar hoy, y hay una recomposición de márgenes donde todo el mundo intenta que sus ganancias terminen siendo equivalentes en dólares paralelos a lo que eran hace 2 o 3 años, y va y trata de convertir esos pesos que tiene a dólares. Cuando ¿no? hablas de todo el mundo, ¿qué? El pequeño comercio, la gran empresa, ¿qué es todo el mundo? Al que te presta un servicio, cualquier cosa, digamos. Alguien que tenga una cierta capacidad de ahorro. Puede ser un gran empresario que gana muchos pesos o un pequeño monotributista que le sobra un poquito y quiere irse a Brasil en febrero del año que viene. Va y trata de comprar algunos dólares. Eso pone una presión extra
en el tipo de cambio. ¿Por qué? Todo el mundo ahorraría en pesos. En Brasil todo el mundo ahorra en reales y en España en pesetas o en euros. Bueno, acá no, porque hemos perdido la confianza en el peso. Entonces, Argentina no necesita la misma cantidad de dólares que necesita cualquier país del mundo. En el mejor país del mundo, necesitamos por lo menos 20.000 millones de dólares más de lo que estamos exportando actualmente. ¿Por qué? Por esa bimonetariedad que tenemos los argentinos en la cabeza de necesitamos creer que, digamos, terminamos de cobrar y podemos salir al banco a cambiarlo en dólares. Si no, nos agarra como una psicosis y nos ponemos mal. Entonces, por eso vos ves que hay periodos donde, digamos, normalmente reina una cierta libertad exagerada en el ingreso y egreso de capitales, el dólar baja, la gente se queda tranquila y no sube. ¿Por qué? Porque la gente psicológicamente sabe que si va al banco, lo va a poder comprar. Hasta que un día esos ingresos empiezan a dejar de venir porque el país está un poco más endeudado o porque se ve un poco de riesgo mayor, dicen, vamos a empezar a salir. En ese momento sobreviene una crisis. Dice, ¿qué pasó si estaba todo bien? Y sí, era todo ficticio. Había ingresos de capitales que entraban por 4, 5 meses, un año y medio, pero después cuando hicieron su diferencia, se van. Bueno, eso es lo que hay que evitar. Pero no por evitar eso, evitar que capitales genuinos que quieren venir a hacer inversiones genuinas y productivas, si en algún momento quieren salir, no puedan salir, porque si no los dejas salir, no van a querer entrar. Claro. No sé si lo expliqué muy difícil. Sí, no, para nada, no se entiende bien. Ahora, me parece que la diferencia habría que hacerla, a ver cómo lo ves, entre lo que es el capital especulativo y el capital de inversión real, ¿no? Genuina. Pero en muchos países, Chile lo tuvo durante, no sé si todavía lo sigue teniendo, pero durante muchísimos años Chile manejó el tema de movimientos de capitales con mucha cautela, porque estas crisis, sino que vos tenés cada 4 o 5 años por salidas de capitales de corto plazo, produce un desbalance en el Banco Central de cualquier país. ¿Cómo es, dentro de lo que es los grandes inversores mundiales, cómo ves el interés de China en la región, en Latinoamérica? Y es un interés mayúsculo, te diría, porque básicamente Argentina y Brasil producen todo lo que a China le interesa comprar. ¿Ejemplo? Y alimentos, granos, digamos, te diría básicamente, una de las grandes preocupaciones de China después de haber sufrido el siglo pasado esa gran hambruna que sufrió, es asegurarse la producción de alimentos para su población. Les queda a ellos en la cabeza como nosotros lo del dólar, digamos. Exactamente, es exactamente igual. Y entonces se convierte no en un tema económico, sino que se convierte en un tema político. Y asegurar esa capacidad de producir alimentos para su población es crítico. Entonces, Argentina, más que Brasil tiene ¿cuántos, profe? 200 y pico millones de personas, sí, ¿no? personas, sí, todos los 20, sí. Nosotros tenemos 40 y pocos. Entonces, como nosotros producimos alimentos en teoría para 400 millones de personas y somos 40, el saldo exportable es fantástico. Muy pocos países del mundo tienen eso. Porque otros países agrícolas importantes son Brasil y Estados Unidos. Pero tienen más de 200 millones de personas, de habitantes. Entonces su saldo exportable es relativamente bajo. En cambio la Argentina es una población relativamente chica que produce muchísimo. Entonces le queda mucho para exportar. Eso tiene un empalme estratégico fantástico con China. Y en ese lugar, o en qué lugar nos pone a nosotros esa situación, en el sentido de Argentina queda como un país digamos extractivista o queda en otro lugar. Es interesante esa pregunta porque especialmente por estos días donde están todos los líderes en Glasgow dedicándole mucho tiempo a esto del cambio climático, sobreviene un poco esta pregunta del extractivismo. A ver, yo creo que Argentina tiene un futuro mucho mayor al extractivismo, ¿no? Primero porque tiene recursos humanos altamente capacitados. Es verdad que la educación pública se deterioró un poco en los últimos años, pero Argentina sigue siendo un gran proveedor de talentos en el mundo. Entonces, todo lo que tiene que ver con la ciencia del conocimiento te pone en un lugar privilegiado.
La producción de alimentos también, y la producción de alimentos no es una primarización de la actividad, es una industria realmente. Lo que le pasa a la agricultura y a la ganadería argentina es que le falta dar un paso más como para integrarse en una producción industrial mayor a la que tiene hoy, ¿no? Después, minería, hidrocarburos, litio, son oportunidades que hay que aprovechar, Diego, porque por ahí, por los próximos 10 años, nos pueden dar un puente de oro con una cantidad de dólares y de puestos de trabajo que nos permitan transitar a esa otra economía del futuro a la que todos queremos estar y donde todos queremos participar. Pero dejar de lado esas oportunidades es condenar a muchísima gente a la pobreza, a la falta de trabajo y de oportunidades, porque es lo más próximo y lo más rápido que Argentina puede generar en términos de riqueza. Y hay que explicarle esto a los países desarrollados. No nos pueden pedir a nosotros lo mismo que le piden a Estados Unidos o Francia, ¿no? Hay un tema de timing ahí. ¿Profe? Te agrego un poco lo merodeábamos recién, un poco por el rol que ocupa Syngenta, las empresas que proveen de insumos al agro, son el termómetro de lo que viene, ¿no? Para un país que vive de lo que genera el agro, sobre todo en cantidad de divisas y demás. ¿Anticipás o anticipan que puede ser algo similar a lo de este año, que es una cosecha récord, con ingresos récord de divisas, exportaciones también en valores altísimos? ¿Cómo lo están viendo? Mira, por un lado, tenía estos días un poco de preocupación porque el clima estaba siendo algo más hostil a lo que fue la última campaña. Vos sabés que el campo es muy dependiente de la lluvia y de la humedad. Ahora siento como que eso estos días está lloviendo, está con pronóstico de lluvia, me parece que eso puede ser alentador. Por otro lado, ustedes probablemente sepan o lo hayan hablado en el programa, hay una crisis mundial en materia de insumos de todo tipo y de logística, ¿no? O sea, los barcos están en un puerto, los contenedores en otro puerto, la tripulación todavía no quiere volver. Bueno, eso está, perdón la interrupción breve, eso está incidiendo fuertemente en la inflación mundial, ¿no? Exactamente. A ver, Brasil, Estados Unidos, España, Alemania duplicaron su inflación. Claro, bueno, decir, bueno, pero ¿qué vivo? Si duplicás de 5 a 10, para ellos es un drama. Porque ellos no tienen mecanismos compensatorios e indexatorios como tenemos nosotros. Entonces, si nosotros en lugar del 30 tenemos en 50, es complicado, pero es como que ya estamos habituados a cómo resolver esa cuestión. Ahora, ellos pasar del 5 al 10 es verdaderamente dramático. A eso agregale que China está en plena transición de su matriz energética. Tienen que pasar urgente, lo suficientemente rápido, de fábricas que se mueven en base a carbón a fábricas que se muevan en base a otras energías más limpias. Esto no se hace de un día para el otro, pero están como con la obsesión de una mejora sustantiva en corto plazo. Lo sé porque, digamos, hablo con mis colegas allá, hay fábricas que están cerradas, hay insumos que no están llegando, ¿no? Entonces, esto también pone, como vos decías, una presión en los precios, pero también pone una presión en la disponibilidad. En algún momento me empieza a preocupar, bueno, ¿habrá suficientes insumos para toda la campaña? Y no estoy hablando solamente del agro, sino que hablo de todos los procesos productivos industriales. Bueno, las automotrices globales están frenando producción porque no tienen los chips. Por lo mismo. Entonces, me parece que esa puede ser una de las grandes dudas de lo que puede pasar en el 2022. Mira, cuando a principio de año, en enero, Ernesto me hizo un reportaje que fue lo del famoso proyección que hice del 10% para este año, que me trató más o menos de loco, que me debe una reivindicación pública, claro, si llegamos cerca del 10. Llamado Ernesto tenemos. Ya mismo. Yo dije, bueno, lo que puede esto complicarnos mucho sería una ola muy fuerte, una segunda ola de COVID y que no tengamos vacunas, ¿no? Por suerte las vacunas llegaron un poquito más tarde, pero fuimos zafando. Creo que este año va a ser un año de crecimiento y de rebote importante para la economía. El año que viene, si vos me preguntás qué puede pasar para que esté un poquito por arriba del 5, un poquito por debajo del 5, me parece que esta crisis de producción mundial, pero particularmente en China, esta desaceleración económica que va a tener China, porque no va a poder seguir creciendo a tasas del 8 o el 9% si quiere refundar su economía y su matriz energética, va a poner presión en todo el mundo. Y eso incluye a Argentina. Y como uno de los principales proveedores, ¿no? O sea que sos optimista, ya que sos un optimista nato. Mira, cerremos con esto. ¿La ves bien para el año que viene o en base a esta variable y además las particularidades que tiene nuestro país en este momento, la ves complicada? No, la veo bien porque producimos
los argentinos tenemos la bendición de producir algo que cuando escasea, por esta crisis de insumos y demás, suponete que caiga un poco los rendimientos, la productividad y haya una menor cosecha, ¿qué va a pasar? Los precios de los commodities se van a ir bastante para arriba y vamos a terminar compensando vía valor lo que no pudimos lograr vía volumen. Bueno, ese Antonio Aracre es director general de Syngenta para Latinoamérica Sur. Teníamos ganas de charlar un poquito de economía y de cómo la estaba viendo. Antonio, gracias por haber venido. ¿Habías venido al estudio de radio con vos una vez? No, la primera vez, me encanta. Muy lindo. Porque no habías venido nunca, porque siempre en pandemia saliste vos, ¿no? Entrevistado acá en esta radio. Exactamente. Lo que sí les voy a pedir es que después que la prueben la torta que les traje casera especialmente excelente. hecha, me digan en algún corte o lo que fuera qué tal les Vamos pareció. a emitir el veredicto. Muchas gracias. No sin antes agradecerte. Un abrazo. Gracias, de verdad. A vos.